Hola, hoy vamos a aprender a modelizar un motor de corriente continua controlado por armadura. Obviamente, para poder hacerlo primero tenemos que entender su principio de funcionamiento. Para aquellos que no lo recuerden o para aquellos que aún no lo hayan visto, va este pequeño explicativo. Un motor de corriente continua no es otra cosa que un imán permanente, estator, en el que se sumerge un material conductor o bobinado que denominaremos armadura. El imán genera un campo magnético constante y al circuito del conductor se lo alimenta con una fuente de corriente continua como esta pila que vemos acá. Todo esto a través de unos anillos conmutados. Cuando la corriente circula por la espira, se generará un campo magnético que, asociado al propio campo magnético del imán permanente, genera una fuerza que hace girar al conductor de acuerdo a la ley de Lorentz. Nótese que los anillos conmutados me van a permitir que la corriente fluya siempre en un mismo sentido, tanto a la derecha como a la izquierda de la espira. Eso es para que siga rotando, porque obviamente si no, la espira se frenaría. Si observan en detalle el movimiento de la bobina sumergida en el campo, notarán que cuando se encuentra perpendicular al mismo, reduce su velocidad, porque el torque es casi nulo. El truco para que el movimiento sea continuo es agregar otra espira, perpendicular a la original. De esta manera, siempre habrá una fuerza que empujará a ellas para que gire de manera más constante. En la medida que más espiras se coloquen, más parejo obviamente será el movimiento. Para evitar las corrientes parásitas o de Foucault, esas espiras se separan por láminas de acero. Los resortes presionan las escobillas de contacto que al ser de carbón se van a ir desgastando. Ese es básicamente el principio de funcionamiento del motor. Ahora que sabemos cómo funciona el motor de corriente continua, vamos a tratar de modelizarlo. Acá tenemos el motor, lo que vimos hace un ratito, y a ese motor lo que le vamos a colocar en el rotor es una rueda, ¿sí? Entonces, por un lado, vamos a intentar modelizar la parte eléctrica del motor. La parte eléctrica justamente porque va a estar alimentada por esa tensión continua, por esa corriente continua. Vamos a señalar aquí en celeste cuál es la parte que vamos a analizar y como les decía, por un lado voy a tener la alimentación que yo de ahora en más voy a llamar EA, la A de armadura, porque es ahí donde voy a estar alimentándolo. Esa armadura, ese bobinado, va a tener por un lado una resistencia, que la voy a llamar resistencia de armadura. Voy a tener un efecto inductivo por la propia bobina, que va a ser mi LA, y obviamente a través de todo el circuito va a fluir una corriente, que ¿cómo se va a llamar? Corriente de armadura. Bien, el circuito por el momento lo vamos a dejar así y nos vamos a focalizar en la parte del rotor. Ya vamos a volver al circuito. ¿Qué hay en el rotor? Bueno, obviamente va a haber un torque, ¿sí?, generado que va a hacer que mueva la rueda. Ese torque va a tener asociadas una posición angular y una velocidad angular. Por otro lado, voy a tener mi rueda que tiene su inercia propia, Jm. Y finalmente podría llegar a tener un rozamiento Bm, que vamos a poner acá. Ahora ustedes piensen lo siguiente: si la rueda fuese más grande o el rozamiento fuese más fuerte,
¿no creen que la tensión de entrada tendría que ser mayor para hacerlo girar de la misma forma? Porque de alguna manera yo estoy restringiendo ese movimiento. Es decir, que obviamente el secundario, que es la parte que va a girar, va a hacer variar mi primario en relación a las fuerzas antagónicas, tanto por ejemplo de la inercia como del rozamiento. Entonces, esto yo lo tengo que expresar de alguna manera. ¿Cómo lo voy a expresar? Con la parte del circuito que me faltaba, la EB. La B larga tiene que ver con back, en inglés contraelectromotriz, que sería la que devuelve el secundario al primario en función de la carga que tenga. ¿Sí? Entonces, para que tengan la idea de qué es esta EB, la EB es una tensión, fíjense que va a ser más menos y más menos también la EB en relación a la EA, obviamente porque va a contrarrestar el efecto de la EA y obviamente va a depender del secundario y se van a relacionar a partir de dos constantes que en un ratito veremos cuáles son, denominadas KT por K del torque en el secundario y KB corta por la tensión contraelectromotriz del primario. Cada una de las letras representadas podemos verlas debajo del circuito que pasaremos a modelizar a continuación. Bien, ya tenemos el circuito, entonces es momento de ir a las ecuaciones matemáticas que lo describen. El circuito primario, el de la izquierda, es bastante sencillo. Es la tensión de armadura EA menos la contraelectromotriz EB igual a la corriente que circula multiplicado por la sumatoria de las impedancias RA más SLA. En el caso del secundario ya lo habíamos visto la clase anterior. Para los movimientos rotacionales voy a tener el torque del motor Tm, va a ser igual, en este caso no hay un torque que se le contrarreste, ¿sí? Va a ser igual a la velocidad angular del motor, omega m, multiplicado por Bm más SJM. Y acá viene la clave del motor de corriente continua, estas dos constantes que habíamos visto, que van a relacionar el primario con el secundario. ¿De qué manera? Bueno, fíjense, la tercera ecuación es que me dice que la fuerza, la tensión contraelectromotriz, EB, va a ser igual a KB, justamente, multiplicado por la velocidad angular. Y por otro lado, la cuarta me dice que el torque va a ser igual a KT multiplicado por la corriente. Fíjense que el torque va a tener un valor que va a estar relacionado con la corriente del primario y la tensión contraelectromotriz va a tener un valor que va a estar relacionado con la velocidad angular del secundario. KT y KB en unidades obviamente son diferentes, pero en algunos casos, no siempre, pueden llegar a tener los mismos valores. Ahora bien, una vez que tenemos las ecuaciones matemáticas, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el diagrama de bloques. ¿Por dónde empezamos? Y empezamos por la primera ecuación, EA menos EB. Entonces, ponemos el sumador, EA menos EB. ¿Eso qué me va a dar? Me va a dar a la corriente de armadura multiplicado por la suma de las admitancias. Es decir, que si yo divido por la suma de las admitancias, lo que voy a tener es la corriente de armadura. Si a esa corriente de armadura que yo tengo acá la multiplico por KT, lo que voy a tener es el torque en el secundario. Ahora bien, el torque en el secundario, fíjense, si yo lo divido por Bm más SJM, me va a dar la velocidad angular, omega m. Y yo tengo que relacionar a omega m para que me dé
EB. ¿Sí? ¿Y cómo lo hago? Y con la ecuación 3, fíjense qué sencillo. Yo multiplico por KB y termino teniendo el circuito cerrado que me va a representar las relaciones entre la velocidad angular del secundario, es decir, de la parte que rota, de la parte que gira, con respecto a la tensión que yo le vaya a colocar a la entrada en la armadura. Bueno, ya vamos terminando, tenemos el diagrama en bloques y ahora ¿qué resta hacer? Bueno, la función transferencia. Entonces lo que hacemos básicamente es trabajarla, me va a quedar esto y ahora viene una parte que es bastante interesante para analizar. Yo de esta ecuación que me queda voy a sacar factor común por un lado a RA, es decir, a la resistencia de armadura, y por otro lado a BM, el rozamiento. De esta manera, luego de agrupar RA y BM, fíjense que voy a tener. Voy a tener, por un lado, LA sobre RA multiplicado por S, y por el otro lado, JM y BM multiplicado por S. El primero será la constante de tiempo eléctrica y el segundo será la constante de tiempo mecánica. Era muy común, o es muy común en electrónica la constante de tiempo del capacitor 1 sobre RC, ¿se acuerdan? No sé si ustedes tienen tan fresco que L sobre R también es la constante de tiempo, ¿sí? En este caso, la constante de tiempo eléctrica. Y esta es la parte que a mí me parece muy interesante y con la que vamos a ir terminando el análisis de este motor de corriente continua. Si la constante del tiempo mecánica es mucho mayor a la constante del tiempo eléctrica, lo cual tiene sentido porque, digamos, la parte eléctrica funciona rápido y la parte mecánica tiene que romper su inercia, tiene su resistencia y demás. ¿Qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente, podemos llegar a entender que la relación, la función transferencia, va a estar básicamente definida por la constante del tiempo mecánica. Acuérdense, ya lo veremos más en detalle con el avance de la materia, pero acuérdense que nosotros decíamos que habían polos lentos y polos rápidos, y que los que limitaban mi proceso eran los polos lentos. En su momento habíamos hecho la analogía del Fiat y de la Ferrari, y que era una carrera en equipos donde ganaban cuando pasaban los dos o cruzaban los dos la meta. Por más que la Ferrari fuese mucho más rápido, la que iba a limitar el movimiento de la Ferrari, porque en ese concurso o en esa carrera los dos tenían que hacerlo al mismo tiempo, era el Fiat. Bueno, en este caso el Fiat es la constante mecánica. Entonces, el que va a limitar el movimiento y la forma en que va a responder la velocidad en función de la tensión de armadura, básicamente, si ese número es mucho más grande que la constante de tiempo eléctrica, va a ser la parte mecánica. ¿De qué me sirve esto? Bueno, en este caso en particular, ¿yo qué estoy midiendo? Estoy midiendo la velocidad angular en función de la tensión de armadura. Y esto me da una relación donde el polinomio denominador es de grado 1, o termina siendo, en este caso, de grado 1, haciendo las salvedades del caso. Ahora, si recordamos, la velocidad es igual a multiplicar la posición angular por S, porque es la derivada, ¿no? Entonces podemos decir que esa velocidad angular es igual a S por θ dividido la tensión de armadura. Si yo paso la S que está multiplicando de un lado de la igualdad dividiendo del otro lado, me va a terminar quedando una ecuación característica de segundo grado. Y es ahí a donde quería llegar. ¿Por qué? Porque de la otra manera, si nosotros no omitíamos la constante de tiempo eléctrica y consideramos ese efecto, no es que no lo íbamos a poder hacer, pero nos iba a costar realizar la idea del funcionamiento del sistema cuando el mismo
tiene una ecuación característica de grado mayor a 2. Todas las herramientas que nosotros vamos a ver es para una ecuación característica, es para polinomios de grado 2. Entonces siempre vamos a intentar llevar mi sistema a un equivalente de segundo grado. Y este sería uno de esos casos. Así que la moraleja de todo este modelizado de un motor de corriente continua sería que va a depender de una parte eléctrica y de una parte mecánica, ¿sí? Pero a grandes rasgos va a ser esta última, la parte mecánica, la que en definitiva va a limitar su funcionamiento.